Me indican que ya estamos en directo, así que un saludo para los que nos están viendo desde casa y, por supuesto, un saludo para los que estáis aquí en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo de adoración, de comunión cristiana, de adoración al Señor Jesucristo, de escuchar la palabra del Señor, un tiempo, esperamos, que sea de bendición. Así que vamos a pedir su ayuda en esta reunión. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estar reunidos como Iglesia en medio de las circunstancias que vivimos, pero mirando a ti en todo momento y admirados por tu gracia, misericordia y bendición que has manifestado y derramado en nuestros corazones a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. En tus manos nos ponemos, que tú bendigas esta reunión y que tú seas glorificado. En tu nombre. Amén. Vale, pues vamos a tener algunas lecturas en la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 1. Versículo 22, Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice que el Padre sometió todas las cosas debajo de los pies del Hijo, el Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Pasamos al capítulo 2, en esta misma epístola, versículos 17 al 22. Capítulo 2, versículos 17 al 22. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los que no éramos del pueblo de Israel, y paz a los que estaban cerca, a Israel, pues por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En Él, en Cristo Jesús, cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él, en Cristo Jesús, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, si recordáis, las veces que me toca predicar a mí, estamos intentando investigar acerca de la identidad de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y lo último que habíamos considerado es precisamente esa teofanía, esa manifestación del Espíritu Santo en forma corporal que se produjo en aquella escena del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán, en el inicio de su ministerio público. Y nos preguntábamos el porqué de esta teofanía, por qué, que es única en toda la revelación bíblica, por qué el Espíritu Santo se reveló de esta forma única y exclusiva en este momento. Y habíamos aportado dos posibles respuestas. La primera, pues, la de revelar precisamente su realidad y su existencia, ¿no? Y su presencia, ya que el Espíritu Santo, como espíritu, es un ser invisible, que no se le ve y trabaja, digamos,
no visiblemente, por así decirlo, ¿no? Y dábamos una serie de argumentos al respecto que obviamente no voy a repetir. Y una segunda respuesta que dábamos era la de que precisamente su función principal está relacionada, fíjate bien, con el cuerpo humano, con el cuerpo físico, concretamente en el contexto que ya apuntábamos la otra vez y que hoy vamos a ver con un poquito más de calma. Precisamente la función del Espíritu Santo es la de hacer del cuerpo humano, nuestro cuerpo, su santuario, su morada, su casa. Y es que a Dios no lo vamos a encontrar en ningún edificio construido por los hombres, no en una catedral o algún templo, no. Dios, el Espíritu Santo, tiene como su casa, como su morada, nuestro cuerpo físico. Y lo empezamos a ver en la propia experiencia del Señor Jesucristo. Cuando dijo a los judíos en Jerusalén, esto lo vimos la otra vez, capítulo 2 del Evangelio de Juan, estaba en el templo de Jerusalén y les dice a los judíos: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Recordáis la escena, seguramente. ¿Y de qué hablaba? Estaba hablando del santuario de su cuerpo. Y eso fue lo que los discípulos después entendieron, que se refería precisamente a la muerte de su cuerpo y su resurrección. Ahora, ¿por qué el cuerpo de Jesús era el santuario de Dios? ¿Quién lo habitaba? La respuesta es fácil de dar. El cuerpo de Jesús era el santuario de Dios porque lo habitaba Dios, el Espíritu Santo. Y estamos hablando precisamente en la faceta humana del Señor Jesucristo, porque Jesús fue un hombre completamente humano, aparte de ser el Hijo de Dios también, pero humano. El Espíritu Santo estaba con Jesús y estaba en Jesús. Y si os acordáis, estas son precisamente las mismas expresiones que el Señor Jesús explicaba a los discípulos en Juan capítulos 14, 15, 16, etcétera, como ya vimos en sesiones anteriores. Así que el Señor Jesucristo estaba hablando del santuario de su cuerpo físico. Pero obviamente ya sabemos lo que ocurrió a partir de Pentecostés, ¿verdad? Y vemos cómo precisamente la persona que sale al encuentro de los seres humanos, de las personas, la persona divina que sale a nuestro encuentro y aplica la salvación que el Señor Jesucristo consiguió a nuestro favor en la cruz del Calvario, es Dios el Espíritu Santo, que hace de nuestro cuerpo su casa. Esto es algo grandioso, realmente es inaudito. Y aportábamos el texto de 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, donde el apóstol Pablo dice explícitamente que el cuerpo de cada mujer cristiana, el cuerpo de cada mujer, de cada hombre cristiano, es santuario del Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios mora. Hemos sido comprados al precio de una vida preciosa, la vida del Señor Jesucristo entregada a nuestro favor para que esta realidad sea posible, esta maravilla sea posible. Y el apóstol Pablo vuelve a repetir este mismo argumento aquí en este texto de 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 que hemos leído. De hecho, el orden empezaría aquí, porque lo que vimos la otra vez era el capítulo 6 de la 1 Corintios, o sea que en la argumentación del cuerpo del cristiano como santuario del Señor empieza aquí en el capítulo 3. Y si os habéis fijado, cuando hemos hecho la lectura, por 3 veces, ya sabéis que cuando en la Biblia encontramos un término, una frase que se repite, es porque es importante, es porque es segura. Y hemos
he encontrado esta misma frase, 3 veces. Sois el santuario de Dios. ¿Y esto a qué es debido? Dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, y por ello sois el santuario de Dios. Si alguno destruye ese santuario, Dios lo destruirá a él. También lo hemos leído, las palabras muy duras, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay de argumentación entre lo que el apóstol Pablo está explicando en el capítulo 3 y lo que está explicando en el capítulo 6? Pues en el capítulo 6 hablaba del cristiano como individuo, como persona, ¿vale? Y en cambio aquí en el capítulo 3 está pensando en esos individuos, esas personas juntas que forman la Iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. En realidad no hay diferencia, entre el concepto de iglesia, ahora lo desarrollaré un poquito más, ¿verdad? Y el individuo, porque como ya he dicho, la iglesia la componemos los individuos juntos, ¿verdad? Pablo usa la ilustración de la iglesia como un edificio en construcción, es una figura retórica, ¿vale? Figura que también hemos leído en el capítulo, en los textos de Efesios, donde cada mujer cristiana edifica y donde cada hombre cristiano edifica. Y cada uno, digamos, que pone su granito de arena. Es curioso porque el apóstol Pedro también escoge esta ilustración en su carta para hablar de que la Iglesia es una casa espiritual compuesta por piedras vivas. Eso por un lado. Por otro lado, también el apóstol Pablo usa otra ilustración, que es la imagen del cuerpo humano, para enseñar que la Iglesia es el cuerpo de Jesús. Y que este cuerpo tiene una cabeza, que es el Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza, la Iglesia es su cuerpo. El texto por excelencia sería 1 Corintios, capítulo 12, donde se habla de los dones espirituales, donde se habla también, por supuesto, de la acción del Espíritu Santo, donde se menciona además el concepto de que cada cristiana y cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. Y entre otras cosas leemos en el versículo 27 esta frase contundente de Pablo: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Teniendo en cuenta este conjunto de argumentación que hemos visto hasta aquí, estoy de acuerdo con aquellos expositores bíblicos que opinan que la definición clásica que siempre se ha dado a esta figura retórica del lenguaje, pues no ha sido la más acertada. Seguramente habréis escuchado muchas veces esta definición. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y la verdad es que esta definición suena un poco rara, suena muy mística. Prefiero esta otra definición, mucho más adecuada a lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. La Iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo. Cuerpo orgánico de Cristo. Un organismo vivo, el movimiento, un organismo que funciona, como ocurre con el cuerpo humano, donde cada cuerpo está activo, hace algo, ¿verdad? Trabaja para la cabeza. La Iglesia somos el cuerpo orgánico de Cristo y por lo tanto en él habita el Espíritu Santo
y la Iglesia es el santuario de Dios, como hemos leído en los textos que hemos aportado y otros, porque hay mucha información al respecto en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando mencionamos estos temas, a veces veo que tenemos un poco de confusión al respecto. Ya sabéis que doctrinalmente se explica que la Iglesia es universal, ¿verdad? Está distribuida en toda la tierra. Esa Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, se concreta está compuesta por creyentes, por personas, por individuos, ¿no? Y obviamente esos individuos no nos podemos reunir, ¿no? Bueno, no sé si ahora con Zoom sí que nos podríamos reunir todos los creyentes de todo el mundo, ¿no? Y hacer una reunión, aunque los horarios cambian. Pero bueno, lo cierto es que nos reunimos en grupos pequeños que se llaman, lo conocemos como iglesias locales, y aquí tenemos uno representado, ¿verdad? Hace 72 años que aquí se reúnen un grupo de cristianos que es la iglesia local de calle Pinar del Río, ¿vale? Nos llamamos así porque estamos en la calle Pinar del Río, no porque hayamos venido de un pinar o de un río, ¿eh? Es la calle la que nombra la iglesia, pero somos la iglesia del Señor. Así que nosotros pertenecemos a ese cuerpo universal, a la Iglesia, que no es una institución de ninguna manera, tampoco es un edificio concreto, no hay que ir a Jerusalén, ni a Roma, ni a la Meca, ni a la India, no, basta mirarse uno mismo para saber dónde está el santuario de Dios, o mirar el lugar donde estos cristianos se juntan. La Iglesia tiene su razón de ser, obviamente, en una realidad, porque todos venimos aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para celebrar culto al Señor, para reconocer que si somos salvos es por la gracia del Señor Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz para salvarnos. Y siempre que vengáis aquí los domingos vais a encontrar los símbolos del Señor Jesús, porque es lo que centra nuestra reunión. No somos iglesia de otra manera. No tiene sentido nuestra reunión si no está centrada en el por qué somos iglesia del Señor, que es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y ese es el centro de nuestra reunión, el recuerdo de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que como cristianos individuales somos santuario de Dios. Como iglesia reunida en este punto somos santuario de Dios cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Así que esta sería la idea de 1 Corintios capítulo 3, ¿vale? Pero también seguimos siendo santuario de Dios y miembros de la iglesia del Señor cuando no estamos reunidos. Y eso es lo que no sé si realmente tenemos asumido, ¿no? Esa sería la idea de 1 Corintios capítulo 6. A veces se hace, que está bien, ¿no?, mucho énfasis en la importancia de cuando estamos reunidos. Y la tiene, por supuesto, ¿no? Gloria a Dios, al Señor, porque nos podemos reunir. Pero el otro aspecto de nuestra vida, el de lunes a viernes o a sábado, queda un poco, no sé, como si es otra historia. Me gusta la idea que aporta un escritor cristiano acerca de este tema. Una iglesia, vamos a pensar en la iglesia local para hacerlo nuestro, una iglesia reunida, ¿vale? Como en este momento. Pero luego, dentro de una hora y media o así, seremos una iglesia esparcida, ¿vale? Porque cada uno irá a su lugar y a sus quehaceres cotidianos. Y para ilustrar a lo que me quiero referir, voy a poner un ejemplo real, ¿no? Una historia real.
Hace años conocí a un hermano en la fe que era anciano de una iglesia local en una ciudad española, ¿no? Este hermano, como digo, era anciano en su iglesia local, pero también trabajaba como barrendero para el ayuntamiento de su ciudad. Y, obviamente, pues recibía el sueldo correspondiente a su trabajo. Así que fijaos qué interesante, porque aquí tenemos a un cristiano, santuario de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, con un cargo que podemos identificar fácilmente en su iglesia local, es anciano, es pastor, ejerciendo su ministerio pastoral principalmente los domingos o cuando entre semana queda con algún hermano, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, de lunes a viernes, ¿no? Vamos a imaginar, obviamente, que es el domingo cuando actúa de anciano, ¿vale? Pero de lunes a viernes está ejerciendo un oficio secular que es la de barrendero, porque a eso se dedicaba este hermano. La pregunta es, ¿cuándo trabajaba este hermano realmente para el Señor? Cuando este hermano estaba identificado como miembro del cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Esta es la pregunta que os hago. Pillines, sois unos pillines. Hubiéramos dicho seguramente que cuando ejercía como anciano, cuando estaba ministrando en su iglesia local o haciendo labor pastoral, ¿verdad? Y es correcto, respuesta totalmente correcta, claro que sí. Ahí es fácil identificarle. Cuerpo de Cristo, santuario de Dios. ¿Pero qué pasaba de lunes a viernes? Cuando cogía la escoba y barría el lugar del barrio donde le tocaba, donde le asignaban, ¿no? ¿Era miembro de Cristo? ¿Era miembro del cuerpo de Cristo? ¿Era iglesia? ¿Era santuario de Dios? Cuando estaba barriendo su barrio, ¿estaba sirviendo al Señor en lo que hacía? Menos mal, entonces ya termino el mensaje y me voy. La respuesta es un rotundo sí. Pero no sé si realmente lo tenemos claro. Eso es lo que... Ahí voy, ¿no? Ahí voy. Claro, estaba sirviendo al Señor. Los domingos era miembro de la Iglesia Reunida. De lunes a sábado era miembro de la Iglesia Esparcida. Me encanta esta idea. Nosotros ahora formamos parte en este momento de la Iglesia Reunida. Estamos aquí, ¿vale? Como he dicho antes, dentro de 1 hora y pico, cuando salgamos, perteneceremos a la misma iglesia, pero esparcida. Iglesia reunida, iglesia esparcida. ¿Por qué no hay diferencia en esencia entre la iglesia reunida y la iglesia esparcida? ¿Por qué? Nosotros la hacemos, inconscientemente, pero no la hay. La clave no está en lo que hacemos. Predicar desde el púlpito, ¿verdad? O barrer en el barrio, sino en lo que somos. Esa es la clave. Somos santuario de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Ya estemos ahora reunidos, como después, cuando estemos esparcidos durante el resto de la semana. Perdonad la expresión, Donde estemos de cuerpo presente, allí seremos santuario de Dios. Perdonad que sea tan pesado. 1 Corintios 3. Somos un santuario de Dios, iglesia reunida. Como iglesia esparcida, somos santuario de Dios, siervos del Señor, y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos, aunque sea coger la escoba,
también es servir al Señor. Hay un texto que muchas veces aportamos, pero no sé si lo tenemos claro, ¿no? Es el texto de Colosenses capítulo 3 y versículo 24. Es muy interesante el contexto del argumento del apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 3. ¿Sabéis por qué? Porque no habla en ningún momento en ese contexto de la iglesia reunida, sino que habla de la iglesia esparcida. Habla de las relaciones entre esposos, habla de las relaciones padres e hijos, habla del trabajo. Ese es el contexto de Colosenses capítulo 3. No menciona para nada la iglesia reunida, habla de la iglesia esparcida. Y al final dice, a Cristo el Señor servís, en ese contexto. Esta sería la diferencia entre un barrendero que trabaja para el ayuntamiento de su ciudad y un barrendero que también trabaja para el ayuntamiento de su ciudad, pero que además es miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo que mueve esa escoba resulta que es el santuario de Dios. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Es curioso que cuando se hace un estudio bíblico acerca de la santidad, lo que la Biblia enseña acerca del tema de la santidad, no nos llevan precisamente al misticismo, los textos bíblicos, sino que nos llevan más bien al dinamismo. Vamos a ver un solo ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en el misticismo, en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, seréis santos, dice Dios, porque yo lo soy. Y para eso nos ha aportado a nuestro santificador, que es el Espíritu Santo. La santidad debe abarcar toda la manera de vivir del cristiano, cuando está reunido y cuando está esparcido. Y esta es la razón por la que encontramos precisamente esta teofanía del Espíritu Santo en el momento del bautismo de Jesús. Para que veamos realmente que Dios, el Espíritu Santo, está comprometido con nuestra santidad diaria, ya estemos reunidos o estemos esparcidos, en toda nuestra manera de vivir. Mi intención al dar esta serie de estudios bíblicos acerca de la identidad del Espíritu Santo, y ya termino con la serie, pues ha sido precisamente el de ayudarme a ser conscientes de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Porque como ya dije al principio, de las tres personas de la Trinidad es la que tenemos más olvidada. Y en cambio es la más importante para nuestras vidas aquí. La santidad de Dios no es algo relacionado con la vida futura, ¿no? Esos nuevos cielos y nueva tierra que revelará el Señor Jesucristo en su segunda venida. Por supuesto que esa será una de las características principales, la santidad. La santidad, hermana y hermano, ya la tenemos injertada o implantada en nuestra humanidad por la presencia del Espíritu Santo, que, y esto se lo digo yo al Señor muchas veces, se atreve, se arriesga a vivir en mi cuerpo mortal para transformarlo al modelo humano que es Jesús. No solo para ahora, sino también para el futuro,
En el futuro, en esos nuevos cielos y nueva tierra, seguiremos siendo humanos, ¿eh? La humanidad no la perderemos, pero con un cuerpo resucitado semejante al de Jesús cuando resucitó. Hermanos, seamos conscientes de que es aquí dentro mora Dios, el Espíritu Santo. Somos santuario de Dios, templo de Dios. Impresionante, impresionante.